Bueno, jóvenes, con este video vamos a concluir la clase que quedó pendiente de vías respiratorias altas. Si recordamos, pues describimos la faringe, describimos la laringe también, describimos cómo la faringe está compuesta por tres porciones, hablamos sobre cada una de ellas, sus límites, o sea, de dónde a dónde encontramos la faringe, describimos unos puntos de referencia específicos, hablamos sobre los músculos constrictores de la faringe y también hicimos una mención sobre el tipo de epitelio, el tipo de tejido propio de cada una de estas porciones. A su vez, pues vimos cómo se continuaba en el sitio específico de la laringofaringe, vimos cómo iniciaba la laringe. Es una estructura cartilaginosa, músculo cartilaginosa, donde pues hablamos sobre los diferentes cartílagos, los 6 cartílagos que conforman la faringe. 3 son pares, 3 son impares. Hablamos sobre funciones de ellos, hablamos cómo están articulados y bueno, a la vez pues comenzamos a hablar sobre las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, y hablamos sobre unas cuerdas vocales llamadas cuerdas vocales falsas y otras cuerdas vocales verdaderas. Vimos cómo estas cuerdas vocales pues son la parte importante del aparato fonador o de la fonación en sí, ¿verdad? Porque son las responsables directas de la producción de la voz. Realmente pues no tienen una forma de cuerda como se describe, ¿verdad? Que tienen una forma de cuerda. Realmente pues no son cuerdas en sí, ¿verdad? Se comparan y es posiblemente, porque la literatura sí lo menciona, se comparan como las cuerdas de la guitarra, porque tienen esa función, vibrar. Estas vibran y entonces en la caja resonadora pues hacen la función, con el aire que pasan, hacen la función de producir el sonido. Pero realmente pues no tienen una forma de cuerda, sino que más bien vienen a ser unos repliegues. Vienen a ser unos repliegues, como ustedes lo pueden ver aquí, vienen a ser unos repliegues o vienen a ser como unos labios membranosos, son membrana más que todo, músculos membranosos también. Realmente pues la denominación hoy en día en los libros de anatomía ya no es de cuerdas vocales, ha quedado más como para lo popular, para un dicho popular. Realmente pues ahora se les llama como repliegues vocales, ¿verdad? Ese es el nombre real de las cuerdas vocales, repliegues vocales. Entonces, vamos a ver pues que ellas tienen ese movimiento, es gracias a tensión muscular, a la acción de los cartílagos pares y también pues a un ligamento muy importante que se llama ligamento vocal. Todos estos son los que permiten el funcionamiento pues de las cuerdas vocales. Pues ahí nos quedamos y comenzamos la clase. Bueno, comenzamos lo que nos falta de la clase. Para identificar las estructuras pues vamos a ver pues que este es el cartílago epiglotis, este es el cartílago tiroides y este es el cartílago cricoides. Estos son los cartílagos impares. Y veamos los pares. El cartílago corniculado, los cartílagos cuneiformes y por supuesto el cartílago aritenoides. Aquí pues los vemos con las estructuras con las membranas y con el tejido propiamente. Ya lo vimos de forma separada o solo como el cartílago. Luego vemos pues las cuerdas vocales falsas, que son las superiores, y las cuerdas vocales verdaderas, que son las inferiores. Tenemos todo esto, es la luz de la laringe y por supuesto la parte superior pues que le llamamos, que lo vimos que tiene el nombre de vestíbulo. Vamos a ver cómo hay tejido adiposo, ¿verdad? O grasa en la parte más anterior, ¿verdad? Porque es la parte del cuello realmente. Y vemos las estructuras propias como la lengua, el hueso yoides, que son estructuras aledañas y que de una u otra forma pues le dan fijación a estos cartílagos. Además pues encontrábamos parte de la musculatura, como el músculo aritenoides, que lo vemos en esta zona de acá, y la continuación de la laringe pues con la tráquea, a tal grado pues que esto ya es la luz de la tráquea. Y como estructura posterior, ¿verdad? Encontramos pues el esófago, que es la estructura que está posterior a la laringe, digamos, ¿verdad? Por parte de la faringe, la laringofaringe, pero aquí ya pues, completamente posterior pues a la tráquea. Una vista superior de la estructura, pues veíamos las cuerdas vocales verdaderas
y las cuerdas vocales falsas. La epiglotis, como el cartílago superior, el fondo o lo que vemos al fondo es la tráquea. Esta zona donde se juntan las cuerdas vocales falsas es lo que recibe el nombre de rima glótica. Entonces, el sonido se origina cuando la vibración, ¿verdad? Cuando se da una vibración en los pliegues vocales. Ahí es cuando se da el sonido. Entonces, ahora bien, esto solo es el sonido, pero para convertir el sonido ya en un lenguaje, en una palabra, en algo reconocible, ahí pues ya se intervienen pues otras estructuras, como la faringe, la boca, la cavidad nasal, los senos paranasales, los dientes, la lengua, estructuras que ustedes ya reconocen. Entonces todo esto viene a actuar como en una cámara de resonancia y son los que le dan a la voz pues la calidad humana y le dan la característica individual, lo que llamábamos el timbre de voz. Ahora, los sonidos de los vocales, ¿verdad? Se van a generar pues a través de la contracción y la relajación de los músculos de la pared de la faringe. Es gracias a la relajación de los músculos de la faringe que ya se le va dando estructura, por ejemplo, a las vocales. Ahí también intervienen los músculos de la cara, los músculos de la expresión facial, la lengua, los labios y todas las estructuras que nos ayudan a pronunciar las palabras. El susurro, o digamos bajar la voz, el cuchicheo, como se dice coloquialmente, se da cuando esta estructura que está entre los pliegues vocales, o sea, la rima glótica, esta se va cerrando. El cierre es directamente en su porción anterior. No se da en la porción posterior, sino que en la porción anterior se va cerrando. Tal si fuera un cierre de una tijera, por decir así. Entonces, cuando se da este cierre en la porción anterior, se va dando el cuchicheo. Siempre tiene que quedar una parte abierta para que pase el aire. Porque hay situaciones donde completamente se cierran las cuerdas vocales verdaderas. Y es pues para no permitir el paso hacia adentro de algún cuerpo extraño. O para mantener la presión también, para tener más fuerza. Ya lo veremos más adelante. Ahora, aquí vemos los cartílagos sin la membrana o sin el tejido, sin el epitelio, por decir así. Volvemos a ver el cartílago epiglotis, ¿verdad? Este que vemos acá es el cartílago tiroides. Aquí está, cartílago tiroides. El cartílago cricoide. Luego vemos el cartílago aritenoide, el cartílago corniculado y por supuesto más anterior el cartílago cuneiforme. Entonces las estructuras, los pliegues que se dan entre los aritenoides y la parte anterior del tiroides, pues esas son las cuerdas vocales. Pero ya dijimos que son los pliegues. Aquí dice pliegue ventricular, pero es pliegue vestibular realmente. O mejor dicho, así se encuentra en alguna literatura, pero yo no quiero manejar tantos nombres. Entonces vamos a manejar cuerdas vocales verdaderas, cuerdas vocales falsas, pliegues vestibulares y pliegues vocales, para no tener más complicación. Entonces, vamos a ver pues que digamos que los pliegues vestibulares en sí, o las cuerdas vocales falsas, ellos no participan en la producción de la voz, pero ayudan, por ejemplo, a contener la respiración. Vea, esto más que todo cuando se necesita aumentar la presión dentro de la cavidad torácica. Por ejemplo, cuando vamos a levantar un objeto pesado, si ustedes hagan la prueba, traten de levantar un objeto pesado, en ese momento se contiene la respiración. Aumenta la presión en la caja torácica y eso pues de una u otra forma genera más fuerza o hace que tengamos más fuerza, mantenemos, como decimos, el aliento. Ahora, para generar la voz pues ya de más está explicarlo, ¿verdad? Que las estructuras pues que lo generan pues son los pliegues vocales. Entonces estos pliegues vocales pues vienen a ser como ligamentos, ¿verdad? Como pliegues, como estamos manejándolos. Son ligamentos que vienen a estar estirados entre los cartílagos que vienen a tener cierta rigidez, ¿verdad? Que le dan pues a la laringe. Y vienen a actuar pues como una cuerda de guitarra. De ahí creo que el símil de decirles cuerdas vocales. Ahora,
Permítanme un segundo, aquí creo que estoy teniendo fallas, no, estamos bien. Entonces, vamos a ver pues que existen unos músculos que forman parte de la laringe. Tenemos unos músculos intrínsecos y tenemos unos músculos extrínsecos. No voy a entrar en mucho detalle con respecto a los músculos. Uno, porque eso más es parte de microanatomía. Y también los vamos a ver en los laboratorios prácticos de macro. Y quiero pues que desde ahorita ustedes vayan estudiando. Es más bien, se los dejo de investigación con respecto a que investiguen cuáles son los músculos intrínsecos y cuáles son los músculos extrínsecos de la laringe. Estos vienen a insertarse dentro de los, vienen a insertarse en los cartílagos propios pues de la laringe, los cartílagos donde están también insertados los pliegues vocales. Cuando estos músculos se contraen, estos vienen a tensar estos ligamentos, estas cuerdas elásticas, y vienen a estirar en sí pues las cuerdas vocales. Entonces eso hace pues que la rima glótica se estreche. Al estrecharse pues ya sabemos que se da por ejemplo el susurro o hacemos un bajo de voz, pero también nos ayudan pues a producir diferentes sonidos. Ahora, la contracción y entonces la relajación de los músculos van a tener pues van a ejercer pues cierta variación en la tensión que se le imprime pues a las cuerdas vocales o a los pliegues vocales. Cuando el aire pasa a través de los pliegues vocales, los hacen vibrar y ahí es donde se produce el sonido. Podemos decir que se crea una onda como la que vemos en cuando el aire pasa por aquí tenemos los pliegues vocales, esto genera ondas. La comparación aquí con un piano no es así, ¿ve? Pero nos genera ondas y esas ondas cuando pasan por la rima glótica, hacen vibrar las cuerdas y entonces es que se generan los diferentes sonidos pues que conforman la voz. Es decir, que le imprimen ondas a la columna de aire que es expulsada desde los pulmones. La diferencia de tono, ¿verdad?, que se va a generar en las pliegues vocales, eso es lo que hace, o sea, las diferencias del tono, del sonido, mejor dicho, del tono del sonido que se genera depende de la tensión que se hace sobre los pliegues vocales. O sea, ahí es donde está la diferencia, según la tensión que se genere. Y esa tensión viene dada por los músculos. Aquí vemos uno. Los músculos, por ejemplo, en este caso, el músculo cricoaritenoideo posterior. Vamos a ver después que hay unos cricoaritenoideos laterales. Estos son de los músculos intrínsecos de la laringe. Entonces, cuanto mayor es la presión del aire, ¿verdad? O sea, la presión con que está saliendo el aire, más fuerte va a ser el sonido que se produce por la vibración en los pliegues vocales. O sea que ya vemos dos factores que influyen en la intensidad del sonido. La tensión de las cuerdas vocales y la fuerza con la que el aire viene expulsado desde los pulmones. Es decir, que para gritar, nuestras cuerdas vocales vibran bastante, o sea, vibran debido a la tensión que tienen los pliegues vocales y además está expulsando con mayor intensidad aire los pulmones, todo a través de la tráquea para pasar a través de la laringe. Entonces, pero como hubo una pregunta en la clase de qué depende lo ronco, ¿verdad? Lo ronco de la voz, pues si es por una enfermedad, pues ya sabemos, ¿verdad? Porque hay inflamación de los tejidos. Pero si es dependiendo del sexo, ¿verdad? En el caso pues del hombre, esto es debido pues a las hormonas sexuales masculinas. Entonces, estas tienden a ser, pues, o sea, la influencia de la testosterona hace que de los andrógenos y de la testosterona también, hacen pues que las pliegues vocales, pues, vocales, tienden a ser más gruesos, tienden a ser más largos en comparación a los pliegues vocales pues de las mujeres. Entonces, eso hace también que los pliegues vibren con un poco más de lentitud
y por eso pues la voz del hombre tiende a ser pues más grave en relación pues a la voz de la mujer. Aquí está la rima glótica, aquí sí está identificada para que lo que hablábamos ya rato. Esto es la rima glótica. Sigamos, esto es poco lo que nos falta realmente. La contracción, ¿verdad?, de los músculos, por ejemplo, en este caso, los cricoaritenoideos posteriores, que los vimos aquí atrás, los cricoaritenoideos separan los pliegues bucales, es decir, los abren. En términos anatómicos, le hacen una abducción, vea, abducción. Entonces, eso hace pues que los pliegues se separen y se genere un tipo de sonido. Ahora, hace pues en sí pues que la abertura o la rima glótica pues haya una apertura de la rima glótica. Ahora, en cambio, cuando se da una contracción de los músculos cricoaritenoideos laterales, eso hace que se aproximen, como lo vemos aquí en la imagen, se aproximen los pliegues vocales, o sea, se dé una aducción. Y de esta manera, pues, la rima glótica, pues, se hace más pequeña. O sea, hay un cierre de la rima glótica. Cuando hay un cierre, tenemos sonidos más chillantes, tenemos sonidos de baja intensidad, tenemos un susurro. Cuando se abren, pues, tenemos un sonido más fuerte, podemos tener un sonido más grave también y de mayor intensidad. La voz pues viene a depender pues de los dos tipos de pliegues, como ya vimos, ¿verdad? Los pliegues vestibulares o cuerdas vocales falsas y los pliegues vocales o las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, y también a la apertura y cierre pues de la rima glótica. Conforme pues el tamaño de la cavidad bucal se va modificando, las cualidades de la resonancia o las cualidades de la voz pues van a ir cambiando, y esto le va a ir imprimiendo un tono pues de tipo que caracteriza pues a la voz, y que viene dado pues el aire que escapa con rapidez desde los pulmones, pasando por la tráquea, atravesando la laringe, teniendo contacto con las cuerdas vocales y saliendo por la boca a través de los labios, y eso pues en sí es lo que se conoce como la voz. En un corte coronal, vea, de la laringe, pues podemos ver el cartílago epiglótico en esta zona de acá. Esta es la zona de los pliegues. Aquí tenemos todo esto, es la cavidad de la laringe. Tenemos la parte superior que es el vestíbulo, los pliegues vestibulares, que los vemos acá, los pliegues vestibulares y los pliegues vocales. En esta zona vemos la rima glótica, o sea, donde se juntan los pliegues vocales, pero también vamos a encontrar una rima vestibular, que es la que corresponde a los pliegues vestibulares o a las cuerdas vocales falsas. Entonces, además, pues vemos algunos músculos, un músculo muy importante que interviene directamente en la producción o en los movimientos también, así como los cricoaritenoideos, el músculo vocal que encontramos acá. Entonces, ahora, esta diapositiva más que todo la traigo para que en esta zona de acá, que se llama el seno laríngeo, pueden darse el asiento de tumefacción, de tumoraciones o hasta cáncer, que puede llegar a ser un cáncer, que pueden interferir pues en la contracción o en el cierre de los pliegues vocales, y por ende pues puede causar ronquera o hasta la pérdida de la voz. Entonces, ya que le impide pues vibrar con libertad a los pliegues vocales. El aparecimiento de una ronquera súbita sin una causa aparente, sin una infección concomitante, pues podemos pensar en que existe la posibilidad pues de un cáncer o de una tumoración benigna, ¿verdad? En el mejor de los casos, pero maligna como una complicación. Ahora, esto ya lo vimos, solo lo traigo pues porque hay unos datos que no se tocaron allá.
que es en relación a la tráquea, porque ya pasamos la laringe, ahora pasamos a ver la tráquea, y vamos a ver pues que la tráquea pues es un conducto aéreo, un tubo, ¿verdad? Más o menos mide 12 centímetros, aproximadamente unos 5 pulgadas de longitud, y pues tiene un diámetro más o menos de 1 pulgada, o lo que es igual a 2.5 centímetros, es el diámetro, es decir, la luz. La vamos a encontrar ubicada pues por delante del esófago, y se extiende desde la laringe, a partir del cartílago cricoides, ¿verdad?, hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica. Porque en esa zona, más o menos, ¿verdad?, es el nivel T4-T5, si ustedes se recuerdan, ahí se bifurca específicamente en el último cartílago de la tráquea, que se llama carina. Tiene aproximadamente 16 a 20 anillos cartilaginosos, ¿verdad?, ubicados de forma horizontal. Como dice ahí, pues son incompletos, tienen una forma de C, son cartílagos de tipo hialino, y pues estos se unen por detrás gracias a la existencia pues de un músculo. La porción abierta de cada anillo cartilaginoso pues está orientada hacia la parte posterior, es decir, en la unión pues con el esófago, o en el contacto que mantiene con el esófago, porque ahí vamos a encontrar pues una membrana con características fibromusculares, o sea, es fibrosa, y además pues presenta un músculo, que es el músculo traqueal. La mucosa pues propia de la tráquea pues es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Viene pues a tener pues protecciones tal cual como el epitelio respiratorio, ¿verdad?, porque tiene protección contra el polvo. En la misma acción que lo vamos a encontrar pues en la membrana de revestimiento que veíamos en la cavidad nasal, y también pues en la laringe. La pared de la tráquea pues está compuesta por la parte más externa, es un tejido conectivo que se le llama pues adventicia. La parte principal pues es un cartílago, ya hablamos que es un cartílago hialino. Al interior encontramos una submucosa y por supuesto pues una mucosa, que es donde encontramos pues el epitelio propio de la tráquea. Esto es lo que vemos, ¿verdad? Este es un corte donde estamos viendo un cartílago de la tráquea. Esto es la luz de la tráquea. Esto que vemos aquí atrás es el esófago. Orientémonos con esto. Entonces esto es parte del esófago, y aquí encontramos la membrana fibromuscular de la tráquea, donde se contiene pues el músculo traqueal, que es pues el que tiene acciones pues propias para movimientos que son escasos, pero son movimientos que le permiten pues a la mucosa, a la tráquea en sí, para el transporte del aire, para algunas acciones como los reflejos de tos, parte de la respiración, para amortiguar pues los movimientos generados propios en los pulmones cuando se dan pues los movimientos propios de la respiración. Sigamos. Pues la tráquea, ¿verdad? Solo para tenerlo, una tráquea. Ya aquí es la bifurcación específicamente donde encontramos pues la carina. A partir del cartílago cricoides pues encontramos la tráquea. Todo esto ya lo vimos realmente. La ramificación del árbol bronquial, pues como viene: tráquea, bronquios principales, bronquios lobares, bronquios segmentarios, bronquíolos terminales. Esto apréndanselo por favor. Esta es la ramificación del árbol bronquial. Todo esto es lo que conocemos como vías respiratorias inferiores. Esto ya lo vimos, la diapositiva que ya vimos anteriormente. Y pues hasta aquí, esto es la clase, ¿verdad? Como ven, pues era muy poco lo que nos hacía falta, ¿verdad? Así es que estudien esta clase para que podamos hacer el corto en la próxima vez que estemos presentes, y vayan preparando pues los temas de exposición de microanatomía. Ok, les dejo unas preguntas de investigación, ¿verdad? Cómo se dan pues la función de cada una de las 3 regiones anatómicas de la faringe durante la respiración, cómo funciona la laringe durante la respiración y la producción de la voz, describa la localización, la estructura y la función de la tráquea, y describa la estructura del árbol bronquial. Esto es una tarea de investigación, ¿verdad? Ahí la pueden
la pueden colocar pues en la en el foro que vamos a habilitar pues de este tema. Y bueno, pues nos quedamos hasta acá, jóvenes, ¿verdad? Estudien y bueno, preparémonos, tenemos que salir bien en este segundo cómputo. Cuídense mucho, se les aprecia bastante, ¿ok? Nos vemos.